Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Pérez, soy miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y en el día de hoy vamos a conversar sobre uno de los proyectos más importantes que ha tenido la CIAC en el año 2020 en el marco de la pandemia por el coronavirus. Estamos hablando del estudio CORCOVID LATAM. Para ello hemos convocado e invitado a 3 médicos cardiólogos que son los líderes y los investigadores principales de este importante estudio, como son el doctor Ricardo López Santi, el doctor Daniel Piscors y el doctor Adrián Baranchuk. Hola doctores, ¿cómo les va? Los saludo aquí a la distancia de manera virtual, espero se encuentren muy bien. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás vos? Todo Hola muy a bien. todos. Bueno, como primera pregunta le quería hacer al doctor Baranchuk es ¿cómo surgió el diseño, cómo fue el diseño del CORCOVID LATAM y qué objetivos persiguió el mismo? Bueno, muchas gracias Gonzalo por la iniciativa de que estemos los 4 juntos hoy hablando del CORCOVID LATAM, que nos tiene realmente muy contentos a los investigadores por los éxitos que se fueron cosechando. Esta idea surge como una iniciativa del doctor López Santi, que introdujo la idea de que los pacientes con enfermedad cardiometabólica, esto quiere decir aquellos que tienen algún factor de riesgo cardiovascular o una cardiopatía establecida, producto de el miedo que genera el acercarse a los centros de salud durante la pandemia, podían de alguna manera a cambiar parte de sus hábitos de vida y eventualmente a tener menos control médico. Esto lo llevó entonces a López a postularle al grupo la idea de recabar datos en todo el continente sobre cuál fue o cuál era, porque se hizo en tiempo real, el impacto el coronavirus y de las medidas que se tomaron para evitar la propagación del virus, como el aislamiento, los lockdowns o las cuarentenas, en pacientes que estuvieran en forma ambulatoria con enfermedad cardiometabólica y por supuesto no infectados por el virus, porque aquellos que habían sido diagnosticados de coronavirus muy posiblemente no tuvieran ninguna otra posibilidad, y la población no infectada y cardiometabólica era muchísimo mayor. Así que así surgió esta idea. Doctor López Santi, y en base a los resultados que encontramos en el estudio CORCOVID LATAM, ¿qué fue lo que llevó a generar una alerta a partir de estos resultados? Tal como recién relataba Adrián, y si nos ponemos en estado de situación en el mes de mayo, junio del 2020, lo que esperábamos era tener malos indicadores en cuanto a lo que eran hábitos de vida, es decir, que la gente se estuviera moviendo poco, que estuviera comiendo mal, y que seguramente eso podía desencadenar nuevos eventos cardiovasculares o metabólicos. La sorpresa, y creo que es uno de los grandes aportes que realiza el CORCOVID LATAM, fue establecer que prácticamente 1 de cada 3 individuos encuestados tenían dificultades de acceso a los medicamentos y que hubo un número significativo, 17%, es decir, 1 de cada 5 que abandonó algún tratamiento. Y eso obviamente ya lo pone en zona de riesgo. Avanzamos todavía un poquito más en el análisis de los datos y encontramos el impacto psicológico. Y ahí encontramos con que había un número desmedido, que casi el 37%, casi el 38% de los individuos que tenía signos de depresión mayor. Entonces, obviamente a la institución, a la Sociedad Interamericana de Cardiología, no le queda otra más que tratar de alertar a la comunidad y a los funcionarios que se desempeñan en el campo de la salud en todos los países del continente. ¿Por qué? Porque estamos frente a la amenaza de una segunda ola, y frente a esa amenaza que sabemos que puede significar nuevos cierres, nuevo lockdown, hay que tomar medidas, y un poco ese es el motivo de esta alerta que ha establecido la CIAC. Muy bien, doctor. Muchas gracias por el comentario y los datos, realmente los resultados son llamativos. Al doctor Daniel Piscors le quería preguntar
cómo fue que se analizó el impacto psicológico y que ha mostrado el subanálisis que ha realizado y se ha publicado recientemente, liderado por usted, doctor. Muchas gracias, Gonzalo, por tu pregunta. El objetivo de este subanálisis fue tratar de determinar el impacto de la pandemia y las medidas gubernamentales tomadas en nuestro continente por los diferentes países. Para eso utilizamos el Manual de Afectaciones Emocionales, la 5ª edición, y analizamos los pacientes según tuvieran criterios mayores o menores de depresión mayor. Entre los criterios mayor, determinamos la disminución del interés o el placer por las actividades habituales y el ánimo depresivo, y entre los síntomas menores, la fatiga o pérdida de energía, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, los trastornos del sueño, los cambios de peso y las alteraciones psicomotoras. Los pacientes que tenían 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores fueron diagnosticados, siguiendo este manual, como portadores de depresión mayor. Y observamos que el 37,71% de la muestra de 4.200 sujetos latinoamericanos presentaban depresión mayor. Un hecho que obviamente nos sorprendió y nos alarmó de manera muy significativa, porque si bien en Latinoamérica hay muy pocos estudios de las características del COR-COVID LATAM, en estudios previos en población no cardiometabólica, la frecuencia de depresión mayor no ha superado nunca el 10%. O sea que estamos viendo a partir de nuestro estudio que la depresión mayor se ha casi cuadruplicado durante la pandemia. Así que es un hecho muy alarmante. Y además determinamos que hubo determinadas asociaciones entre la depresión mayor, por ejemplo, y la pobre adherencia al tratamiento, el consumo de más de 5 medicamentos por día, la reducción en la ingesta de alimentos, la disminución de la actividad física, la baja ingesta de frutas y vegetales, es decir, todas variables que hacen a una buena prevención cardiovascular en este tipo de pacientes que precisamente son de alto riesgo cardiovascular. Muchas gracias, doctor Piscors. La verdad que también muy interesante los resultados desde el punto de vista de depresión. Evidentemente, el estudio COR-COVID LATAM ha encontrado información sumamente relevante, lo cual ha hecho que desde la SIAC se haga una alerta hacia todas las sociedades científicas y principalmente a los sistemas de salud de los diferentes países del continente, para no descuidar y tomar medidas para no descuidar a esta población de pacientes con enfermedad cardiometabólica y sin haber tenido enfermedad por coronavirus. Quería felicitar a los 3 doctores, al doctor López Santi, al doctor Baranchuk y al doctor Piscors, por su tremendo trabajo junto a los 66 investigadores que han participado en nombre de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y van a poder leerlo en interesados en más detalles. Prontamente estarán publicados los resultados en 2 revistas muy importantes. Uno ya está publicado y el global ya estará dentro de poco, lo podremos compartir con ustedes. Y en nuestro sitio web también podrán encontrar y leer con más detalle el informe que acabamos de conversar. Muchísimas gracias, doctores. Gracias a vos. Gonzalo, a vos.